Sombras en la noche. Ese día había comenzado como cualquiera, salvo por un detalle absurdo que no debería significar nada, pero que siempre termina significándolo todo. Era martes 13. No soy supersticioso, no al menos en el sentido tradicional, pero ese número siempre me ha dado la sensación de que el aire se vuelve un poco más pesado. Como si la realidad respirara distinto. La tarde se me fue rápido. Mis padres habían salido a cenar y la casa iba a estar vacía hasta tarde. Yo, con el entusiasmo tonto de quien se cree más valiente de lo que es, decidí aprovechar la libertad para hacer algo que no suelo permitir. Un maratón de películas de horror. 2 completas. Una tras otra. Pantalla apagada, luces apagadas, silencio absoluto. Cuando terminó la segunda, ya era casi la 1:30 de la madrugada. Me levanté con esa mezcla de valentía fingida y nervios reales que dejan las madrugadas largas. Caminé hacia mi cuarto repasando escenas que no quería recordar, imaginando sombras que no estaban ahí. El clásico efecto de ver más de lo que tu cabeza puede digerir. Aún así, el sueño me iba ganando. Me acosté, acomodé las cobijas y dejé que el cansancio hiciera lo necesario. Me dormí rápido. O creía serlo. No sé cuánto tiempo pasó cuando un susurro me arrancó del sueño. No fue un ruido en la casa, no fue un golpe, no fue algo que pudiera atribuir a la madera vieja. Fue un susurro directamente contra mi oído. Hermético. Cercano. Húmedo. No entendí las palabras. Me quedé quieto, sin mover un solo músculo. La habitación estaba completamente oscura y aún tenía la cobija hasta el mentón. Con cuidado, muy despacio, levanté la tela apenas hasta que mis ojos quedaron libres. Y ahí, justo sobre mí, flotando donde debería haber solo aire, había algo. Una sombra. Pero sombra no es la palabra correcta. No era ausencia de luz. Era presencia de algo. Algo que, por alguna razón, no tenía que estar ahí. La figura flotaba sin forma definida, como si estuviera hecha de humo, pero con un peso visual que no tenía sentido. No temblaba, no vibraba, no cambiaba. Solo estaba. El susurro regresó, esta vez más claro. Y cuando lo escuché, supe que no provenía de la sombra. Ni del aire. Sentí que venía desde adentro, como si alguien susurrara desde detrás de mis pensamientos. Pero aunque sonaba dentro de mi cabeza, seguía soplando mi oído. Una dualidad que simplemente no debía existir. Intenté moverme, pero el miedo me apretó como si algo invisible me sostuviera contra el colchón. No era parálisis del sueño. He tenido parálisis del sueño antes. Esto era distinto. Una presencia consciente aprisionándome. El susurro regresó, más articulado. Te estamos vigilando. La frase se hundió dentro de mí como un aguijón frío. No sabía si realmente estaba despierto o si mi cerebro estaba replicando la voz de la película que había visto. Pero la voz seguía, diciendo mi nombre con una entonación lenta, pausada, como si disfrutara pronunciarlo. Decidí que tenía que verla, enfrentar a lo que fuera. Bajé la mirada hacia los pies de la cama, giré un poco la cabeza hacia la puerta. Y ahí estaba otra sombra. Mucho más grande. Del tamaño de una persona adulta, pero sin forma humana. Solo un bloque oscuro pegado a la puerta, inmóvil, sin ningún objeto que pudiera generarla. ¿Quién está ahí? Pregunté sin reconocer mi propia voz. La respuesta llegó inmediatamente, casi solapada con el final de mi pregunta. ¿Querrás decir qué está ahí? No sonaba burlón. Sonaba como alguien que explica lo obvio, lo que se supone que ya debería saber. ¿Qué quiere? Déjeme en paz. El aire de la habitación pareció torcerse, como si la respuesta hubiera hecho vibrar algo invisible. Solo hemos venido a advertirte. Estamos aquí para vigilarte hasta que estés listo. ¿Listo para qué? No quería preguntarlo, pero lo hice. ¿Quién es? La sombra sobre la cama se inclinó sin mover ninguna extremidad, como si su masa se desplazara. No tenía ojos, pero sentí su atención sobre mí. No trates de encontrarnos. Tus ojos no pueden vernos. No pertenecemos a tu mundo.
Y al mismo tiempo, mi cuarto cambió. Al principio pensé que era mi imaginación intentando darle sentido al miedo, pero no. Las sombras que conocía, las que produce la cortina, el buró, la lámpara no estaban donde debían. Había figuras nuevas. Una detrás de la cortina. Otra sobre la lámpara. Una más asomándose entre las puertas del armario. Todas orientadas hacia mí. Todas quietas. Todas demasiado densas para ser sombras. La presión en el aire aumentó. La figura sobre la cama descendió un poco. Sentí como si la habitación entera inhalara de golpe. Una ráfaga de viento turbulento empezó a girar sobre mí, aunque la ventana estaba cerrada. La luz digital del reloj parpadeó. Mi cobija tembló. Y entonces sentí que algo tiraba de mí, como si cordeles invisibles me levantaran apenas unos centímetros del colchón. No pude gritar. El sonido simplemente no salió. La voz volvió. Ya no susurrando, sino vibrando dentro del cráneo. Observa. Reconoce. Acepta. Al mismo tiempo, empezó a repetir mi nombre entre frases en un idioma que no se parecía a nada. No era latín. No era inglés. No era humano. Cada sílaba sonaba como si la pronunciara desde varias direcciones al mismo tiempo. El frío se arrastró desde mis pies hacia la cabeza, como si alguien estuviera drenando el calor de dentro de mi cuerpo. No dolía. Era peor, era como si mi cuerpo no me perteneciera por completo. No recuerdo cuando cerré los ojos. No recuerdo cuando me quedé dormido. Solo sé que desperté con la primera luz del amanecer, pegajoso de sudor, con la sensación de que otra presencia respiraba muy cerca de mí aunque ya no la veía. Me levanté sin pensarlo. Caminé directo al baño, intentando convencerme de que todo había sido un sueño influenciado por las películas. Que no podía haber sido real. Que nada de eso podría pasar en un cuarto normal. Pero cuando me planté frente al espejo, se me cortó la respiración. El vidrio estaba empañado. No como suele estar después de una ducha, sino marcado en zonas concretas. Zonas que coincidían exactamente con los lugares donde había visto sombras en la noche anterior. El borde de la cortina, la superficie de la lámpara, la rendija del armario. Y detrás de mí, pasé la mano para limpiar. El vapor se retiró. Pero justo en el centro quedó un trazo que no había hecho yo. Una frase escrita como si un dedo helado lo hubiera dibujado mientras yo dormía. Te estamos vigilando. No supe qué hacer. No sabía si debía contarlo, si debía fingir que no pasó, si debía ignorarlo. El día siguió normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero cuando cayó la noche, me di cuenta de algo que no esperaba. En el rincón más oscuro de mi cuarto había una sombra nueva. Más pequeña. Como el fragmento de una figura. Como un ojo sin forma. La siguiente noche 13, apareció otra. Y luego otra. Y luego otra. Cuando llega el 13, siempre hay una más. Siempre una nueva forma que no estaba antes. A veces parece un brazo. A veces parece una cabeza. A veces algo que no sé describir. Pero siempre miran hacia donde estoy. Y la voz regresa, no siempre, pero lo suficiente para que entienda que no se han ido. A veces solo susurra mi nombre. A veces repite la frase. A veces dice cosas que no alcanzo a entender, como si mi oído no estuviera hecho para ese idioma. Sé que están esperando algo. Que ese listo aún no llega. Que el número 13 no es casual. Y que las sombras no son sombras. Son algo que se prepara. Algo que se completa pieza a pieza. Algo que, cuando esté terminado, vendrá por mí.